Hola a todos, bienvenidos a esta exploración a fondo. Todos los días interactuamos con dispositivos inteligentes, ¿cierto? Y la verdad es que la magia tecnológica detrás de ellos parece totalmente invisible, pero créanme, tiene una anatomía fascinante. En este análisis vamos a desentrañar exactamente cómo funciona y cómo se ensambla esa tecnología que nos rodea. Será un recorrido súper claro, directo y muy bien estructurado. ¡Vamos a ello! Para que tengamos un mapa mental clarísimo, esta es nuestra hoja de ruta. 1. Veremos los orígenes del IoT. 2. La anatomía de su arquitectura. 3. Los protocolos y la comunicación. 4. Las plataformas y redes. Y finalmente el paso 5. Cómo se construye realmente una solución completa. Bien, empecemos con el punto número 1, los orígenes. Y es que la historia y evolución de todo esto es una narrativa increíble que arrancó muchísimo antes de que siquiera tuviéramos Internet. Es una locura ver cómo algunas mentes simplemente se adelantaron décadas a su época. O sea, piensen en esto. En 1926, Nikola Tesla ya hablaba de una conectividad global. Luego, en 1950, Alan Turing predijo que la tecnología se iba a miniaturizar, algo que hoy vemos normal, pero en ese entonces era ciencia ficción. Ya en los 70s y 80s la base técnica empezó a tomar forma con los primeros protocolos de Internet. Pero ojo aquí, no fue hasta 1999 que el pionero británico Kevin Ashton acuñó oficialmente el término Internet de las Cosas. Predecir un mundo conectado tantos años antes de tener la infraestructura es simplemente brillante. Pasemos a la sección 2, la anatomía de la arquitectura IoT. Entremos a ver cómo está estructurado todo el sistema, porque funciona literalmente como un organismo vivo. Tiene sus sentidos, su sistema nervioso y su propio cerebro. Pero bueno, antes de meternos de lleno en los detalles técnicos, definamos la base. ¿Qué es exactamente el IoT? En palabras simples, es la red de objetos físicos que llevan por dentro sensores, software y la tecnología necesaria para conectarse y compartir datos por Internet. Esta es la clave. El propósito de todo esto es romper la barrera entre el mundo físico que tocamos y su representación en el mundo digital. Y esta tabla ilustra todo de maravilla. Es la arquitectura de 4 capas de Sumit Sharma, que nos lleva de lo micro a lo macro. En el fondo tenemos los dispositivos o cosas. Piensen en ellos como los sentidos que perciben el mundo usando hardware tipo Arduino o Raspberry Pi. De ahí, los datos suben a través de los puntos de acceso buscando canales seguros. Luego llegan al procesamiento de datos, que es básicamente el cerebro analizando toda esa información. Y al final de la cadena están las aplicaciones, que es la interfaz amigable con la que nosotros interactuamos en nuestras pantallas. Ahora, imaginen que para que esta inmensa red pudiera expandirse, la industria se topó con un muro gigante. 4.294 millones, casi 4.300. Suena un montón, ¿verdad? Pues esa era la capacidad máxima absoluta de direcciones del antiguo protocolo de red, el famoso IPv4. Con una cantidad de dispositivos inteligentes multiplicándose sin parar, ese límite se agotó rapidísimo. Nos quedamos sin espacio. Pero frente a ese cuello de botella llegó la expansión al protocolo IPv6, que nos da un número ridículamente grande, 340 sextillones de direcciones. Para ponerlo en perspectiva, es un número con tantos ceros que nos garantiza espacio de sobra para una conectividad sin límites a futuro. Problema resuelto. Con tanto espacio disponible, vamos a la sección 3, protocolos y comunicación. Este es el lenguaje digital. Vamos a revisar cómo estos objetos se entienden y se hablan entre sí. Los protocolos son como herramientas de un taller. Cada una tiene su uso. Claro, tenemos el IP para interoperar y el clásico HTTP que sostiene la web, pero hay lenguajes mucho más especializados. Por ejemplo, WebSocket es ideal para una comunicación de ida y vuelta en tiempo real. CoAP es súper ligero. Y bueno, hay que hacer una mención honorífica al MQTT. Es de código abierto, optimizado para aparatitos muy pequeños que tienen recursos limitados y que funcionan con una señal de Internet pésima. Es una verdadera joya para la conectividad inestable. Y hablando de conectividad, hay una regla de oro derivada de nuestras fuentes que es vital. El método más seguro al usar HTTP en un dispositivo de IoT es incluir solo un cliente y 0 servidores. ¿Por qué esto importa tanto? Porque resalta lo absolutamente crucial que es blindar la arquitectura. Si no diseñamos defensas sólidas desde la fábrica, incluso la red más avanzada del mundo se vuelve un dolor de cabeza de seguridad. Pero a ver, hagamos una pausa. Ya entendemos el software, pero surge una pregunta súper lógica en el plano físico. ¿Cómo logramos conectar un sensor chiquitito que está perdido a varios kilómetros de distancia de un router? Y ahí es exactamente donde entra nuestra sección 4, plataformas y redes. Aquí vemos la infraestructura física y los despliegues que hacen que toda esta magia sea posible.
Lo interesante aquí es cómo se agrupan las cosas. Tenemos plataformas máquina a máquina o M2M enfocadas 100% en conectividad. También tenemos infraestructuras pesadas de backend como servicio para procesar datos. Hay software cerrado de los fabricantes de hardware. Y claro, extensiones empresariales que corren en cosas tan comunes como Windows 10. Estas plataformas son los puntos de encuentro donde el hardware y el software se dan la mano para que todo fluya. Y para salvar la distancia física, el menú de opciones es interesantísimo. Las redes de toda la vida, como el Wi-Fi o el 4G, son rapidísimas pero devoran la batería. Luego están las de corto alcance, como el Bluetooth BLE, Zigbee o el NFC, perfectas si estamos muy cerca. Pero los verdaderos reyes del tablero para el IoT son las redes nativas, como Sigfox o LoRa. Estas maravillas pueden mandar información a distancias enormes usando casi nada de energía. Hablamos de que una batería común y corriente puede durar literalmente años. ¡Años! Muy bien, pasemos a la sección 5, la construcción de una solución IoT. Ya tenemos la teoría, los protocolos y las redes. Es hora de ensamblar. Porque crear algo que funcione en el mundo real no es obra de la casualidad, requiere estructura. Por ejemplo, veamos los 5 pasos de Gartner. Todo empieza con la visualización, para saber qué se necesita realmente, seguido de la preparación del equipo humano. Después nos vamos al prototipado, donde empezamos a jugar con la complejidad antes de que sea muy caro equivocarnos. El cuarto paso es el diseño de arquitectura, el clásico divide y vencerás. Y por último, la implementación en el mundo real, donde echamos a andar el sistema y seguimos aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, hay enfoques todavía más intensos, como el ciclo de vida de Sendon, que divide todo este proceso en 9 etapas súper rigurosas. ¿Y por qué tanta precaución? Porque el hardware no perdona. A diferencia del software, si nos equivocamos diseñando una pieza física, no podemos simplemente mandar un parche por internet para arreglar el plástico o los circuitos. Por eso, este método exige una planificación financiera sumamente delicada antes de ir a producción final. Y sin importar qué método se use, hay reglas inquebrantables. Toda solución seria debe tener una arquitectura que pueda escalar. Debe ser energéticamente eficiente, aprovechando paneles solares o baterías autónomas si es necesario. Y sobre todo, tiene que ofrecer una seguridad física y digital absoluta. Sin seguridad desde la base, la arquitectura entera no sirve de nada. Al final del día, todo este enorme esfuerzo de ingeniería, los protocolos, las antenas, los diseños de 9 pasos, se traduce en cosas maravillosas de nuestro día a día. Estamos hablando de autos que se manejan solos, sistemas donde nuestros teléfonos controlan absolutamente todo sin un solo cable y casas con domótica que nos hacen la vida infinitamente más fácil. Toda esa infraestructura compleja se vuelve invisible para darnos comodidad. Y para cerrar, nos queda una reflexión enorme. Pensemos que apenas estamos raspando la superficie. A medida que casi cualquier objeto físico a nuestro alrededor empiece a latir con su propio pulso digital, ¿cómo va a remodelar toda esta gigantesca red de inteligencia nuestras rutinas en la próxima década? Si esto ya nos parece sorprendente, el futuro es para volarse la cabeza. Esperamos que este análisis haya dejado súper claro cómo funciona realmente el mundo conectado. ¡Hasta la próxima!